Bueno, mis queridos amigos, amigas y amigues, hoy es viernes de pasión y me voy a ir otra vez a Garabandal con mis hijos a la misa, porque hoy es el día, estamos recordando el día que cuando detuvieron a Jesús, le torturaron y le mataron. Y bueno, es bueno que lo recordemos porque lo hemos olvidado y nos lo estamos tomando como si, no sé, como si no hubiera sido nada y no sé. Entonces pues quiero ir a Garabandal, quiero llevar a mis hijos para inculcarles la fe que tengo yo, porque la fe es importantísimo y no tenemos que olvidar lo que hizo Jesús por nosotros, de la manera que sufrió tan tremenda, las torturas que le hicieron. Y bueno, no hay que olvidarlo nunca. Entonces, pues vamos a ir a... Hoy es el día pues para recordar lo que hizo Jesús por nosotros. Porque él podría haberse librado perfectamente, porque tenía el poder. Pero Dios quería y él también, porque para eso vino. Se sacrificó por nosotros, vamos. Le torturaron, le mataron, bueno, le detuvieron y le llevaron a que le detuvieran su propio pueblo, los israelitas. Le llevaron donde los romanos para que le crucificaran. Y entonces los romanos pues vieron que no era para que le crucificaran y para que le mataran. Y les dieron a elegir para que el pueblo estuviese tranquilo, los judíos. Porque sobre todo los rabinos, los que mandaban en los judíos en aquella época, que eran los rabinos, que eran como los jefes de la iglesia aquella, que no era cristiana cuando aquello, pues los jefes y el pueblo entero judío, casi el pueblo entero judío, pero sobre todo le llevaron donde los romanos para que le crucificaran, y entonces los romanos vieron que no era para crucificar porque no había hecho nada, y entonces les dieron a elegir para que los Poncio Pilatos dio a elegir a... Primero le llevó donde Poncio Pilatos y luego le llevó donde otro, que no me acuerdo cómo se llama, pero que era el que mandaba en aquella época, como el presidente de los romanos, dijéramos. Y les dijo a los judíos que estaban muy revueltos, sobre todo capitaneados por los jefes los rabinos, los judíos, su mismo pueblo, vamos. Le llevaron porque querían que le crucificaran, y entonces vio Poncio Pilatos y otro romano que no me acuerdo cómo se llama, vosotros sabréis, y dijeron pues que no estaba para crucificar, y les dio a elegir, digo, mira, entre Barrabás, que era un asesino y un ladrón, y él. Y los judíos dijeron que les dieron a elegir a ver a quién dejaban libre, o a Jesús o a Barrabás. Pero previamente le torturaron, le flagelaron, le pegaron, le escupieron, les pusieron una corona de espinos, le arrancaron la piel a tiras, la de espalda y la del costado, con las flagelaciones que le hicieron tan tremendas. Y pensaban los romanos que, bueno, así estarán contentos, que ya le hemos castigado. Pues no, le mostraron en el pueblo al pobre Jesús pues medio muriéndose de los palos que le habían dado y las flagelaciones que le habían hecho. Y los judíos dijeron que no se conformaban, que pedían que le crucificaran, que le mataran. Entonces, para dejar al pueblo tranquilo, se le ocurrió a Poncio Pilatos pues sacar a Barrabás, a un asesino y un ladrón, y les dieron a elegir. Digo, mira, ya le hemos castigado, no sé qué más queréis. Y nada, seguía el pueblo diciendo que no, que quería la muerte de Jesús, que quería que le crucificaran, y entonces dice, bueno, pues se le ocurrió, dice, bueno, pues sacó a Barrabás, y así pues le dejan libre. Pues no, les dio a elegir entre Barrabás y Jesús, a quien quería que dejara libre, y si no le crucificaban. Y los judíos dijeron que prefería que le dejaran libre a Barrabás, que era un asesino y un ladrón, y que crucificaran a Jesús. Fijaros, su propio pueblo, su propio
pueblo, su propio pueblo, repito, fue quien le crucificó. O sea, entonces, bueno, pues hoy es un día para rememorarlo y porque lo hemos olvidado. La verdad, yo también hace años también... A ver, es que te acostumbras a ver a Jesús en la cruz y lo ves como normal, pero no es normal. Hizo un sacrificio enorme, grandísimo, porque le pegaron y le torturaron hasta crucificarle, hasta la muerte. Lo pasó muy mal, además. Entonces, pues nada, os voy a llevar conmigo a Garabandal. Voy a rezar con mis hijos y para inculcarles la fe que tengo yo. Y nada, por tercera vez voy a Garabandal, ese sitio tan hermoso y tan bonito, y os llevo conmigo. Bueno, mis queridos amigos, amigas y amigues, aquí estamos por tercera vez de camino a mi querido San Sebastián de Garabandal, en Semana Santa, concretamente un Viernes Santo, que nos decidimos a ir pensando que iba a hacer malísimo, porque habían dado un malo el día anterior, habíamos estado mirando el tiempo y habían dado pues agua y como 14 grados de máxima de temperatura, o sea que iba a hacer fresquito. Y nos levantamos con la sorpresa de que la verdad es que era un día, a ver, había nubes, pero también había muchísimos claros y hacía viento sur además. En Santander hacía 20 grados, donde vivo yo hacía 20 grados. Y de camino a Garabandal, pues también hizo muy bueno. A ver, hizo igual 1 grado menos, pero poco más. Y la verdad es que nos sorprendió porque nos hizo buenísimo y no llovió. Un poquitín al final cayeron unas cuantas gotucas, pero no llovió. Y nada, aquí estamos de camino otra vez, pues para ir a la misa de la crucifixión, que se llama Solemne Via Crucis, de la crucifixión. No es la misa, me confundí, no. La misa es más tarde, a las 8, pero tanto no nos quedamos en el pueblo. Y nada, pues la verdad es que aquí estamos de camino, que hizo buenísimo. Me encanta grabar los alrededores porque según nos vamos acercando, bueno, aquí todavía estábamos muy lejos del pueblo. Bueno, ya nos quedaba como media hora o así para llegar más o menos. Y cuanto más nos acercamos, más bonito me parece, más nos adentramos en la naturaleza, en el campo. O sea, es que a mí el campo siempre me ha gustado muchísimo más que la ciudad. Y nada, pues aquí estamos de camino a Garabandal con mis hijos, conduciendo ellos. Se turnaban, primero conducía uno y luego conducía el otro. Pues nada, para inculcarles la fe, que ya os he dicho yo que soy una persona que desde que he nacido siempre he tenido muchísima fe y nunca la he perdido. Sí que es cierto que ha habido momentos de mi vida, como todos, que nos equivocamos, que nos alejamos de Dios por lo que sea, porque estás con hombres que no tienes que estar, que te utilizan, etc, etc, bueno, pues por lo que sea, pues que te alejas de Dios. Pero yo lo único que sé es que yo sí que he tenido temporadas que me he alejado de Él, pero Él nunca se ha alejado de mí, pero la fe nunca la he perdido, ¿eh? Pero yo en mis equivocaciones, como tenemos todo el mundo, porque todo el mundo tenemos nuestras equivocaciones, pues yo me he hecho más daño a mí misma siempre que a los demás, porque he sido una persona que yo nunca he hecho daño a nadie queriendo, si lo he hecho ha sido sin querer, y a lo largo de mi vida, que como todos hemos tenido equivocaciones porque somos humanos y hemos venido aquí a evolucionar y a ser mejores, pues yo me he hecho más daño, como repito, a mí misma, siempre me he hecho más daño a mí misma que a los demás, porque soy buena persona, porque tengo buen fondo y todo, mirar qué nubes y qué preciosidad. Y nada, aquí estamos de camino a Garabandal con mis hijos para inculcarles la fe, enseñarles que tengan fe, que es importantísimo, para que les ayuden, para que no se alejen del camino de Dios, porque Dios es el que nos ha dado vida y es el que tenemos que adorar y que querer y que servir y ser sus esclavos y querer. Y la fe nunca hay que perderla, nunca, jamás. Bueno, pues ya estamos llegando a San Sebastián de Garabandal.
al pueblo santo donde desapareció la Virgen a 4 niñas en los años 60 y que al pueblo santo donde desapareció la Virgen y el ángel. Voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis lo que estoy viendo yo, el pueblo santo, como llamo yo. Bueno, amigos, como ya sabéis, Jesús fue un revolucionario. Vino al mundo para cambiarlo todo, para cambiar, para inaugurar una nueva etapa de diferente a como se veían antes las cosas, porque una cosa fue el Viejo Testamento, que fue antes de Jesús, y otra el Nuevo Testamento. Ya sabéis, el Nuevo Testamento había unas leyes, se hacían las cosas de una determinada manera. Jesús, Dios tomó al pueblo de Israel, a los judíos, como su pueblo santo, y les ayudó, les sacó les hizo poderosos, les regaló una tierra, Israel. Tuvieron profetas Moisés y otros que les ayudaron. Los judíos, los israelitas, se alejaron de Dios muchas veces. Dios les dio muchísimas oportunidades y les ayudó siempre, hasta que llegó un momento que ya se alejaron definitivamente de Él para siempre, y entonces vino Jesús para cambiar las cosas, para poner nuevas leyes. Y Jesús fue un revolucionario, vino para cambiar las cosas, para cambiar las leyes antiguas de su pueblo. Y nada, cambió las leyes del sábado. El sábado, antes de que él naciera, el sábado era un día de descanso y Dios lo cambió. La interpretación del sábado, el sábado no era más que un día de descanso, era un día para hacer el bien, porque Dios nos enseñó que hay que hacer el bien siempre. Y las leyes de pureza, que, resumiendo, que Jesús quebrantó la interpretación judía tradicional de las leyes religiosas de su época. Cuestionó las estrictas leyes de pureza, el ritual, que no permitían que los enfermos y las prostitutas, etc., se juntaran y tocaran a la gente, pues, que eran como, no sé cómo deciros, eran como de alto rango, que tenían pues más estatus social, como los rabinos, o otras castas que no fueran judías, que ellos los consideraban como que estaban por debajo de ellos y que eran impuros y que no les podían tocar. Bueno, pues Jesús vino a cambiar todo eso. Permitió que los que no tenían nada, los que no tenían dinero, los que eran de otras religiones diferentes, los que eran de otras castas, le tocaran y le lavaran los pies, como las prostitutas, etc., y que eso se consideraba en aquella época impuro y que estaba mal, vamos. Y Jesús pues se acercó a gente que no era de judía, que mujeres pues que eran consideradas impuras y que no se dejaban tocar. Y vino a enseñarnos que la verdadera pureza se encuentra en el corazón, no en la casta que tengas, en que seas o no seas judío. O sea, a partir de Jesús, no solo Dios, como se pensaban todos los judíos, que nada más que Dios estaba con ellos. No, Dios estaba con toda aquella persona que fuera limpio de corazón, independientemente de que estuviera equivocado por tener otra religión, otra casta, otro estatus social más bajo, o a las mujeres que fueran pues prostitutas, tampoco eran consideradas impuras, siempre que cambiaran, hicieran el bien y que fueran limpias de corazón. También vino a cambiar lo del divorcio. Antes de Jesús no existía, pero cuando vino Jesús las cosas cambiaron. Podía existir
la disolución del matrimonio. En aquella época era imposible. O sea, cuando por ejemplo una mujer se casaba con un hombre que la maltrataba física, psicológicamente, la vejaba, la humillaba, la trataba muy mal, la dejaba, no sé, la hacía de lo peor, pues porque era un muy mal hombre que no la quería y que la trataba fatal, pues sí que Jesús consideró que ese matrimonio se podía diluir. Me refiero tanto a hombres como mujeres, ¿eh? Si había hombres que eran maltratados física o psicológicamente por las mujeres, o que no las trataban bien, o que les engañaban y que no eran buenas, pues esa persona se podía separar, tanto la mujer como el hombre. Vamos, que no tenían que estar unidos eternamente a personas que no les querían, que les vejaban, que les humillaban, que les trataban muy mal. Pues se podían marchar y coger otro marido, o ellos otra mujer. También vino a cambiar lo de las mujeres, porque antes de que Jesús naciera, en aquella época, las mujeres eran relegadas a un segundo plano. Vamos, que su opinión no contaba y que no eran consideradas, y en muchos casos no se las respetaba. O sea, no eran consideradas y no se las respetaba en aquella época. Bueno, pues Jesús las puso en primer plano y las consideró sus iguales. Él enseñó que la mujer era igual que el hombre. Hombre, físicamente ya sabemos que no, pero me refiero al alma y a la mente, que puede ser igual que el hombre. No está por debajo del hombre. Que los hombres como las mujeres, o sea que las mujeres como los hombres, que tienen que tener los mismos derechos. Eso lo enseñó Jesús. Vamos, que Jesús cierra la brecha de género entre hombres y mujeres al hablar con ellas, al considerarlas también como a los hombres, al sanarlas e incluso a enaltecerlas al referirse a ellas como hijas de Abraham. Vamos, que la mujer podía tener el mismo papel que tenía el hombre en aquella época. O sea, una mujer podía gobernar un país. Una mujer podía ser también reina. No solo los hombres, es que en aquella época los únicos que podían gobernar antes de que naciera Jesús, pues eran los hombres. Y las mujeres siempre en aquella época estaban como consideradas como un segundo plano, o no estaban consideradas y las veían como por debajo de los hombres, no podían tener ni su opinión ni estaban consideradas. Pues cuando vino Jesús, pues sí, si un hombre puede ser, por ejemplo, rey, una mujer preparada también puede ser también reina. O sea que las mujeres pueden hacer lo mismo que hacen los hombres. Lo mismo. Un hombre puede ser presidente, una mujer también. Un hombre es rey, una mujer también. Un hombre gobierna el mundo, una mujer también puede hacer lo mismo que los hombres. No son menos que los hombres, y eso lo cambió Jesús. Solo tenemos que ver cómo, no sé si sabéis el pasaje este de que arrinconan a una mujer y la van a tirar piedras entre todos para matarla. Pues Jesús se puso en medio y dijo que quien tire la primera piedra, o sea, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se lo iban a hacer a una mujer que decían que ejercía la prostitución y que en aquella época pues era pecado y era considerado muy mal, y Jesús se puso en medio, la defendió, ella le siguió a partir de ese momento, le adoró, me parece que era María Magdalena, le adoró, cambió, dejó la prostitución, le siguió, cambió y le lavó los pies y se los secó con el pelo. Y le adoró y le siguió. Hasta el final estuvo ella. No volvió a hacer eso. Vamos, cambió. Y en aquella época pues estaba muy mal visto. Aunque yo hubiera cambiado, tenía el estigma, pero Dios se le quitó. No hay más que ver, amigos y amigas, cómo de bien están consideradas las mujeres, que Jesús predicó y dijo y nos enseñó que los hombres tienen que cuidar de las mujeres, que son
sus iguales, que pueden hacer lo mismo que hacen ellos. Si un hombre gobierna el mundo, la mujer también puede gobernar el mundo. No sé si me entendéis. Que no es menos la mujer que el hombre. Que el hombre, su obligación es quererla, respetarla y amarla y tratarla bien. Porque tiene la misma alma que él y el mismo cerebro que él. O sea, que puede pensar igual que él. Puede ser igual de sabia que él. Puede ser igual de santa que él. No están por debajo las mujeres que los hombres. No estamos en guerra la mujer con el hombre. Somos complementarios. Y no hay más que ver, solo tenemos que ver el papel que juega la Virgen María en el mundo y en el cielo. Un papel muy relevante, que antes de la Virgen María estaba solo considerado a los hombres. En el Viejo Testamento estaba considerado a los hombres, como Moisés, como Abraham, como Jacob, que estaban, pues la Virgen María tiene un papel muy relevante en el cielo y en la tierra. Dios le da el poder de ser quien salva a los pecadores, a todos los pecadores, a los que están en el purgatorio y a todas las almas y a todas las personas. María es la reina del cielo. Es la reina madre en el reino de Dios, compartiendo el gobierno de su Hijo sobre el universo. Es que nada más hay que ver eso, que la mujer puede ser en muchos aspectos de alma y de mente igual que el hombre, no está por debajo del hombre. Y nada, Jesús vino pues a cambiar las cosas. Y en aquella época, pues los judíos, los rabinos, los que mandaban en aquella época en los templos donde se adoraba a Dios, pues cuando Jesús vino a cambiar las cosas, fue un revolucionario, vamos. Pues no les pareció bien a los rabinos y le consideraron pues su enemigo y decían que estaba blasfemando porque estaba dando una visión muy diferente a la que estaban acostumbrados a ver. Aparte de que ya estaban los judíos y los rabinos de aquella época, ya hacía muchos años, incluso siglos, que se habían alejado de Dios y no hacían las cosas bien, sino todo lo contrario. Y de hecho muchos adoraban a otros dioses y Dios no estaba nada contento con ellos, nada, porque se habían alejado de Él muchas veces. Y eso que Dios les dio muchísimas oportunidades, pero les dio igual. Entonces, pues Dios, los judíos ya no eran considerado el pueblo de Dios, como ellos se pensaban. Y Jesús, pues, vino a cambiar las cosas y a que lo supieran. Que Dios estaba con cualquier persona, aunque no fuera judía, tanto hombres como mujeres, independientemente de su estatus social o su casta, que estaba con los limpios y buenos de corazón, tanto hombres como mujeres, que estaba con todas las personas, no solo con los judíos, porque antes de que Jesús viniera, los judíos pensaban, y los israelitas, que Dios, que eran el pueblo de Dios y que Dios estaba nada más que con ellos, pero no, Dios está con los buenos, con los justos, con los que tienen piedad, los que son humanos, vamos, resumiendo, con las buenas personas, independientemente de su estatus o religión o país o que no fueran judíos, da igual, tanto hombres como mujeres,
que Dios estaba con los limpios y buenos de corazón, independientemente, aunque no fueran judíos. Y eso pues a los rabinos de aquella época, los que gobernaban y los que mandaban en el templo, pues le consideraban como un blasfemo y como su enemigo. Como ya sabéis, los que mataron y crucificaron a Jesús, pues fue su propio pueblo, los israelitas. Sí, los israelitas fueron los que le mataron, los judíos. Jesús entró en Jerusalén un domingo de Ramos, alabado, como ya sabéis, por la multitud, aclamado y querido. Y días después lo torturaron y crucificaron los mismos judíos, los fariseos, los que días antes le habían alabado y querido. Porque los que mandaban en aquella época, que eran los rabinos de los judíos, que eran considerados que había que hacerles caso, pues no les gustó lo que venía a enseñar Jesús y entonces con toda la multitud pues fueron donde los que gobernaban en aquella época, que eran los romanos, donde Poncio Pilatos, y los judíos, los rabinos, los israelitas, le pidieron y exigieron, porque si no iban a hacer una gran manifestación, que apresaran a Jesús, porque decían que blasfemaba y que iba contra su pueblo. Y bueno, y le entregó Judas, seguido por los soldados romanos, le prendieron, y Poncio Pilatos, para que el pueblo judío pues estuviera un poco más tranquilo y no armaran tanta bulla, le prendieron y Poncio Pilatos pues preguntó al pueblo que qué es lo que había hecho ese hombre y por qué estaban tan descontentos con él, porque pedían todos que le crucificaran. Y el rabino, el que mandaba, dijo que es que había blasfemado contra su pueblo, pero Poncio Pilatos tampoco lo consideró que fuera para tanto. Entonces, pues para que los judíos estuvieran un poco más tranquilos y no quisieran pues crucificarle, pues le flagelaron de manera bastante fuerte, hasta que le dejaron medio muerto, o sea que le dieron una brutal paliza con flagelaciones bastante fuertes. Entonces le presentó Poncio Pilatos así al pueblo, pensando que bueno, como diciendo, bueno, les dijo, ya ha recibido su castigo, ya está, ¿no? Ahora estáis contentos y dejad de armar tanta bulla. Pero pues no. Los judíos, encabezados por los fariseos, que eran los que mandaban, los rabinos, pues dijeron que no estaban contentos, que pedían la muerte de Jesús, que le crucificaran. Pero Poncio Pilatos no quería. Entonces les propuso una cosa. Sacó de la cárcel a Barrabás, que era un asesino y un ladrón bastante peligroso, y les dio a elegir, ¿qué queréis, que crucifique a Barrabás o a Jesús? Y todos los judíos dijeron a grito pelao que querían que crucificara a Jesús y que soltaran a Barrabás. Bueno, y ahora aquí os dejo una canción muy bonita. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Bueno, mis queridos amigos, amigas y amigues, estas son las fotos que nos hicimos cuando fuimos a San Sebastián de Garabandal en Semana Santa, concretamente un Viernes Santo, que subimos hasta allí arriba, que ya os he mostrado todo, y estuvimos visitando el pueblo, los sitios donde desapareció la Virgen, estuvimos en el Vía Crucis también. Mirad qué fotos más bonitas, mirad, esto es arriba donde desapareció la Virgen a las niñas. Este es el verdadero rostro de Jesús, pintado por una niña que se llama Akiane, que a los 3 años tuvo sueños, que vio el cielo, le habló Jesús y la mandó un mensaje y le dijo que le pintara para que mostrara al mundo su verdadero rostro. Vio el cielo y bueno, ya os dejo más cosas de esta niña Akiane, tan estupenda y maravillosa. If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world away from me, I'll be okay. Cuando era una niña, aseguró haber visto a Jesús, a Akiane, y decidió compartir su verdadero rostro. Cuando era una niña, aseguró haber visto a Jesús y decidió compartir su verdadero rostro. A través de sus pinturas y su arte, Akiane Kramaric actualmente tiene 27 años. Es una joven pintora y poetisa. Y desde los 3 años comenzó a experimentar visiones divinas a través de sus sueños. A esa temprana edad, la niña les reveló a sus padres que había visitado el cielo, un idílico lugar, y que Dios le había pedido que le ayudara a transmitir su mensaje a la humanidad. Su madre comentó que desde los 3 años, Akiane comenzó a hablar de Dios. Yo era atea, al igual que mi marido, dice la madre de Akiane, así que para nosotros escucharla fue muy extraño. Cuando le preguntaron cómo sabía que Dios le había hablado, les contestó: porque puedo oír su voz. Su voz es calmada y maravillosa. Cuando era niña, aseguró haber visto a Jesús. En este mundo, ¿quién es el Sanedrín? El Sanedrín es aquellas instituciones que de verdad se creen en la posesión de la verdad, que de verdad consideran que se le ha encomendado el gobierno del mundo y de los hombres, consideran que en sus manos está la salvación eterna de los hombres, y actúan en consecuencia. De todo corazón deseo que esos sanedrines tengan como poco buena voluntad. Porque ¿Quién si es? no, Sí, porque si no, perdón. porque si no, se les ha caído el pelo. Yo creo que los únicos que verdaderamente se condenarían son los condenadores.
¿Quiénes los Judas? Probablemente Judas es un ser que deberíamos reflexionar sobre él. Es un ser utilizado un poco. Era necesaria la traición y era necesario un traidor. El corazón de Dios que él conoció era suficientemente grande como para haberlo disculpado, como disculpó a las negaciones de Pedro y a las defecciones de todos y a las dudas de Santo Tomás. Todos dudaron, todos fueron débiles. Judas es un ser débil. Las 30 monedas supongo que fueron un pretexto y compró aquel Acéldama, aquel campo de sangre, y se ahorcó. Es el pecado contra la vida. ¿Quiénes los Poncios Pilatos? De esos hay más, usted lo sabe. Son los que se lavan las manos para no intervenir. Son los que dicen: yo lo único que he hecho ha sido seguir la voz del pueblo. El pueblo lo pedía y yo lo he hecho. ¿Quién Pedro? Pedro, el negador o el pontífice. El negador. El negador es otro débil hombre. Yo respeto siempre la debilidad. No considero que la traición sea la debilidad. Comprendo a los débiles. Estoy siempre de parte de los débiles. ¿Qué iba a hacer Pedro en aquel momento? Estaba asustado y todos los Pedros están asustados. Yo voy a exigir que alguien dé la cara por mí. Yo que he dado tantas veces la cara que así la he sacado. No puedo exigirlo. Lo comprendo. Hay muchos Pedros. Hay muchos cobardes. Y el cobarde miente siempre. Pero hay que precaverse, hay que procurar no tener miedo. Solo tenerle miedo al miedo, porque es uno de los peores enemigos, es uno de los peores trastornadores del alma de los hombres. ¿Quién Barrabás? Barrabás es el que se beneficia de la situación. Es el que está condenado y de repente, no se sabe cómo, da la vuelta a la tortilla y sale y no ayuda siquiera al Cristo a llevar la cruz. Tienen que coger a un señor que venía a vender una vaca. Pero esos aprovechados, esos pescadores a río revuelto, también sabe usted como yo quiénes son. ¿Quién María Magdalena? María Magdalena es uno de los más hermosos ejemplos. A ella le fueron dichas unas palabras fastuosas. Todo te es perdonado porque has amado mucho. ¿Quién es Jesucristo? Toda víctima, todo perdedor, todo crucificado. Por eso yo le aseguro que cada vez que paso por delante de una cruz, me florece el alma. Es nuestra bandera. Es la bandera de todos aquellos que ya desde el principio no fuimos acogidos en la posada porque no había dinero. Llamaron los padres de ese niño y les dijeron: fuera, no hay nada. Los rechazados por el posadero, esos son los Cristos. ¿Y quién la chusma? La chusma somos tos. Usted y yo. Tos. La chusma somos tos. Porque de la chusma, Quintero, sale todo. Sale el Cristo, sale la Magdalena, sale Pilatos, sale Pedro, sale Judas. A mí me gusta ver las representaciones de la Semana Santa en estos pueblos andaluces, en que el herrero hace de Cristo y ya tiene 70 y tantos años y sale con un dodotis tremendo, espantoso, y sale la niña de la Paula y salen todos, y cambian los papeles cada año y está bien, porque de la chusma sale la luz y la chusma es la gran sufridora y la gran triunfadora. Yo estoy seguro. Volvamos a la chusma. Vámonos con ella, porque de ella somos.